Bien, jóvenes, bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales para el tercero de secundaria del Colegio San José. Vamos hoy día a desarrollar acerca de los imperios asiáticos del siglo XVII y el siglo XVIII. Durante las últimas semanas hemos desarrollado principalmente los estados de Europa, en especial los estados absolutistas, ¿verdad? Como es el caso de Francia. Pero, a ver, vamos a ver acá. Es importante mencionar lo siguiente, ¿no, chicos? Mientras Europa, principalmente Francia y otras monarquías, eran de régimen absolutista y expandían de acuerdo a sus intereses a través del comercio en, en distintas partes del mundo. En Asia se estaban desarrollando importantes imperios muy prósperos gracias pues también a sus relaciones comerciales y a sus aportes culturales, como es el caso del imperio mogol que se establece en la India y el imperio chino a través de sus más importantes dinastías, como es el caso de la dinastía Ming y la dinastía Qing, ¿no? Que justamente hoy día vamos a ir estudiando. Y por otra parte también el desarrollo Profesor, una pregunta. importante, ¿no? Con respecto al Japón. Sí, dime. ¿Cuál era el título? El título es Los imperios asiáticos de los siglos XVIII, perdón, siglos XVII y XVIII. Ese es el título. Los imperios asiáticos de los siglos XVII y XVIII. Ahora, lo interesante es que mientras que en Europa habían estados absolutistas y posteriormente estados liberales, como vamos a verlo más adelante, por otro lado habían estados imperiales. Y de una manera u otra, en algunos casos van a haber relaciones comerciales y en otros casos van a tener un cierre, ¿no? De fronteras, como es el caso de Japón, por ejemplo, que va a prohibir cualquier tipo de contacto con países vecinos, sobre todo con los europeos, ¿verdad? Profesor, ¿podría repetir el título una vez más, por favor? Claro que sí. El título es Los imperios asiáticos de los siglos XVII y XVIII. ¿Sí? Muy bien. Mientras que va a haber imperios que sí van a tener pues una mayor apertura comercial. Ahora, lo paradójico es que aquellos países que van a tener una apertura comercial con los europeos, en especial Gran Bretaña, al final pues van a ser sometidos, como fue el caso del Imperio Mogol en la India, donde los británicos establecen ahí una colonia y posteriormente con China. O en el caso de Japón, sí, esta situación fue um, extensa, ¿no? Porque, repito, Japón siempre intentó pues formarse una muralla, ¿no? Frente a los países, eh, en este caso, que podían de una manera provocar un gravísimo problema en su hegemonía política. Pero al final pues tuvo que sucumbir, ¿no? Debido a que los europeos, especialmente los británicos y posteriormente los norteamericanos, militarmente pues eran superiores a los de Japón. Los japoneses van a tener pues que cambiar su forma de vivir, convertirse pues en un país industrializado para que puedan hacer frente pues a los ataques o a las pretensiones de estos países europeos que ya estaban en la formación pues de convertirse pues en grandes imperios coloniales. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a empezar en todo Pro- caso. Sí, sí, dime. Profesores, nada más voy a profesores el contexto. Ah, ya, ya, no hay problema. Voy a desactivar mi camarita para que copies completo, ¿ya? A ver, ahí está. Listo. Voy a... Profesores, ¿cuál es el título, profesor? ¿Cuál es el título? El título es este, Imperios Asiáticos de los siglos XVII y XVIII. Ahí está el título. Ok, profesor, gracias. Perfecto. Muy bien. Bueno, les estaba diciendo pues de que mientras que en los grandes estados europeos aplicaban pues regímenes absolutistas y expandían sus dominios, principalmente en el comercio marítimo,
en diferentes partes del mundo. En Asia, por ejemplo, se estaba desarrollando pues enormes imperios, como es el caso del Imperio Mogol, la dinastía, el Imperio Chino, a través de la dinastía Ming y Qing, y también pues en el Japón, a cargo pues de una férrea casta militar en la cual se implanta pues los shogunatos, ¿no? Ahora que voy a explicar más adelante qué consisten los shogunatos. Ahora bien, ahora la actitud de estos estados ante el expansionismo europeo fue diferente, ¿no? Tuvo una reacción distinta. Mientras, por ejemplo, con el Imperio Mogol aplicó una política de tolerancia hacia los pueblos foráneos y por lo tanto una mayor apertura comercial, en China y Japón, digamos, se mantuvieron recelosos, ¿no?, del contacto con los europeos. En el caso de la dinastía Qing, no. La dinastía Qing sí, como consecuencia de la prosperidad económica, sí tuvo una mayor apertura, pero eso trajo como consecuencias también que Inglaterra pues, se apoderase, ¿no?, de estos territorios. Entonces vamos hoy día a hacer un estudio rápido acerca de estos, en este caso, de estos imperios, ¿no?, con respecto a los estados de Europa, en especial pues la injerencia de Inglaterra en someter a estos pueblos. Empezamos entonces, chicos. Empezamos con el Imperio Mogol. Ahí está, ¿no? El Imperio Mogol. A ver, recordemos que en 1526 el príncipe Babur, que era descendiente pues del conquistador mongol Tamerlán, invadió pues el norte de la India, ¿no? Y fundó ahí pues... Profesor, Sí, sí, dime. profesor, disculpe. ¿Podría volver al anterior? Que me faltó copiar un poquito nomás. Ah, claro, claro, no te preocupes, no hay problema. No hay problema. Vamos entonces. Profesor, de ahí nada más copiamos el contexto, ¿no? Sí, sí, nada más el contexto y de ahí lo que más va a venir en la diapositiva. Así es. Profesor, ¿cuál sería el título? El título es Los imperios asiáticos del siglo XVII y XVIII. ¿Listo? Sí, profesor. Perfecto. Les había mencionado pues que allá por el año ¿Eso también se 500... copia, no, profesor? Sí, claro que sí, así es. En el año de 1526, el príncipe Babur invade el norte de la India y funda pues aquí las bases de un nuevo estado musulmán, llamado pues el Imperio del Gran Mogol. Ahora, luego pues de un periodo de luchas contra los afganos y una serie pues de revueltas por parte de la población local. Ahora, Akbar, o el nuevo monarca mogol, que va a gobernar entre 1556 y 1605, logra pues conquistar gran parte de la península indostánica. Este gran emperador consolidó pues su poder delegando pues a altos cargos a los llamados Rajputs. Eso, y bueno, la élite pues de la población hinduista y desarrollando pues una política de tolerancia va a permitir pues cierto equilibrio, ¿no?, tanto en el ámbito interno y externo, hasta alcanzar pues una gran expansión, como puedes ver ahí en el mapa. Lo interesante es que cuando más o menos ya allá por el siglo XVII, el último emperador mogol llamado Aurangzeb, que va a gobernar pues entre el año de 1658 al 1707 aproximadamente, va a imponer pues una política más represiva contra la población. Y esto le va a ocasionar pues una serie de rebeliones y que lamentablemente tras su muerte pues el imperio empieza pues a desmoronarse.
Ahora, esta situación, jóvenes, va a ser aprovechado por las potencias europeas, que ya incluso desde el siglo XVII habían logrado tener importantes enclaves en estos lugares, como por ejemplo la de los portugueses, pero que luego fueron, por así decirlo, expulsados por los británicos, imponiendo ahí pues a la famosa Compañía de las Indias Orientales, que ya había sido fundada en 1600, y que ahí pues se ponen las bases de la dominación británica sobre la India. De este modo, combinando pues una política de acuerdos con los gobernantes locales y una activa explotación de los recursos en ese país, los británicos pues logran imponer su hegemonía, ¿no?, ante las competencias que ya existían por parte de los enclaves holandeses y franceses. Ahora bien, esta intervención por parte de los británicos, de hecho, pues, a pesar de una serie de rebeliones y luchas por su independencia, no va a permitir, pues, o en este caso no va a dar los resultados necesarios para que esto pueda evitar, ¿no?, por así decirlo, la expansión del Imperio Británico. Lamentablemente, el Estado mogol cae completamente, su dominio solamente será simbólico, ya que al final quien controla toda la India va a ser el Imperio Británico, definitivamente. Esa, digamos, es un poco la historia, ¿no?, de este imperio que, repito, justamente como parte pues de este intento de lograr un acercamiento hasta cierto punto comercial, lamentablemente pues Europa aprovecha esta disyuntiva, esta forma de contradicciones internas, a la cual pues obliga pues a Inglaterra a actuar y apoderarse pues básicamente de la India, ¿no? Y ahí pues donde ahí empiezan a comercializar diversos productos que va a monopolizar y que va a exportar al mundo, ¿no? Las especias como la canela, el clavo de olor, el té y el opio, ¿no?, que va a utilizarlo para poder vender al resto del mundo. Muy bien. ¿Sí? ¿Se puede cambiar, chicos, o todavía? ¿Me avisan? Un ratito, por favor, un Ah, ratito. ya, perfecto, no hay problema, no hay problema. Ahora, los británicos aprovechan también muy bien estos levantamientos para poder debilitar más al imperio mogol. Hay muchos príncipes que claramente pues buscaban cierta grado de independencia, y el imperio británico los va a apoyar para debilitar aún más el poder central del imperio mogol. Ahora, muchos dirán, profesor, ¿y qué es lo que puede resaltar? Bueno, el imperio mogol, bueno, yo estoy seguro que ustedes habrán escuchado hablar sobre Taj Mahal. No sé si alguna vez han escuchado hablar sobre este importante mausoleo. Profe, Sí, sí. ¿se copia? Sí, esa parte sí, claro, sí, sí, claro que sí. El imperio mogol, sí. Por ejemplo, les cuento, ¿no? El Taj Mahal es considerado hoy día pues una de las 7 maravillas del mundo moderno, ¿sí o no? Pero, ¿qué es el mausoleo, profesor, de Taj Mahal? Bueno, es una gran obra maestra, bueno, de la arquitectura de este periodo, en el cual pues, fue construido entre 1632 y 1648, por órdenes pues del emperador mogol Shah Jahan, en memoria pues de su esposa Mumtaz Mahal. Es una obra de arte pues exquisita, ¿no? Y el imperio mogol, pues recuerden, pues estuvo muy influenciado de la cultura islámica, ¿no?, en especial pues de la religión, sin lugar a dudas. Profesor, yo vi un video sobre un turista que iba a visitar el Taj Mahal y dice que cuando tú sales del Taj Mahal, después de haber visto algo tan hermoso, hay un contraste entre ver lo que hay afuera, que es una extrema pobreza y muchas personas en la calle.
Claro. La India es un lugar de mucho contraste, porque así como hay ciudades de mucho esplendor, tienen incluso pues su propio lugar. Hay un sitio donde se da pues la industria del cine, y incluso hacen más películas que los Estados Unidos, ¿no? El famoso Bollywood. Pero por otro lado vemos también pueblos que están sumidos en la más absoluta miseria. Claro, hay ese contraste, ¿no? Es una ciudad, es un país de muchas religiones, donde vemos distintos tipos o grupos sociales, en fin, ¿no? Sí, dime, Richard. Ni profesor, ¿y por qué la India es un país con más población? Se le considera el país más poblado también. Claro, el país más poblado es China. eh, de ahí le sigue, creo que me parece, la India. Bueno, sabemos pues que es uno de los factores por la cual la población aumenta es por una falta de planificación familiar, principalmente, o desconocimiento del mismo. Pero hay que recordar pues que la India pues existen una serie de religiones que claramente pues no aprueban mucho el tema de la planificación. Ellos consideran pues que la reproducción es parte, o es algo natural, que solamente la propia naturaleza lo decide. Hay pueblos que están dirigen sus vidas en base a reglas o normas milenarias, que el propio Estado de la India incluso los ha prohibido, pero la tradición o la costumbre es tan importante en ellos que simplemente pues no lo acatan. Entonces por esa razón pues la población llega a ir aumentando cada vez más, porque cada uno pues mantiene sus normas, costumbres, principalmente que donde la religión mayormente pues se llega a imponer sobre las propias normas que el Estado quiera obviamente realizar, ¿no? Mayormente por esa razón. Muy bien. ¿Sí? ¿Se puede cambiar, chicos? ¿Me Sí, avisan? profesor. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver acá entonces. Usamos aquí. Ahí está. Muy bien. Vamos a ver ahora en la China, pero bajo la dinastía de los Qing. ¿Ya? A ver, entre los siglos XVI y XVIII, chicos, China estuvo dominada por dos importantes dinastías. Profesor, ¿ese también se copia? Sí, por favor. Dos importantes dinastías de carácter imperial. Hablamos de los Ming y de los Qing. Ahora, ya a inicios del siglo XVII, chicos, la corrupción, la pobreza provocaron pues diversas rebeliones contra la dinastía de los Ming. ¿Correcto? Ahora, entre 1627 y 1644 aproximadamente, hubo una gran revuelta campesina que logró pues finalmente tomar la capital. El emperador pues de entonces no tuvo otra opción pues que suicidarse, y ante la impotencia pues del ejército, la aristocracia, es decir, la nobleza, recurre pues a un pueblo nómada llamado los manchúes para imponer el orden. Ahora bien, los manchúes, jóvenes, aprovecharon justamente pues el caos para sojuzgar a todo el país y fundaron pues una dinastía, la de los Qing, justamente. Ahora, si bien es cierto, en un principio esta dinastía trató a la población con mucha mano dura, pronto pues los monarcas Qing se, se adaptaron pues al sistema chino y establecieron pues todo un sistema administrativo y económico que de hecho pues dio lugar pues a un periodo de prosperidad
durante el siglo XVIII. Durante los gobiernos pues, de los más importantes emperadores de esta dinastía, como Kangxi, por ejemplo, o Yongzheng, o el propio Qiantong, por ejemplo, China pues, se convirtió en el estado más poderoso del mundo y próspero. Es más, su población llegó pues en ese momento a bordear pues los 300 millones de habitantes, ¿no? Y su volumen pues comercial representaba pues alrededor del 30%, ¿no? Del total del mundo. El gobierno de estos emperadores pues tuvo un cierto parecido con los déspotas ilustrados. ¿En qué sentido, profesor? Eh, Ellos eran abiertos al comercio, había pues una actitud positiva frente al desarrollo comercial, pero que van a aplicar pues en algunos aspectos algún tipo de autoritarismo, ¿no? Es decir, los Qing favorecieron el desarrollo económico y cultural de su país, pero bajo un gobierno de cierto autoritarismo, por así decirlo. Por eso que justamente lo estoy relacionando con el despotismo ilustrado, ¿no? Los déspotas ilustrados le dan cierta participación al pueblo, pero hasta cierto punto nada más, ¿no? El caso de los Qing también. Y bueno, pues al final, pues, y como parte pues, de esa apertura, en el siglo XIX los ingleses se apropian de China, obligan a los chinos pues a introducir el opio, a que consuman el opio, que claramente pues eso perjudicaba a la población, ¿no? Porque el opio pues es una droga que causa una serie de daños físicos en la población. Por eso que China entró en una guerra con los británicos. Al final, pues, estos últimos vencieron porque claramente, pues, tenían una mayor tecnología militar y sometieron a los chinos. Se apropian, pues, de importantes territorios como Hong Kong, por ejemplo. Entonces, esto es un poco el proceso, ¿no? Histórico de la dinastía de los Qing. Y que a diferencia, pues, de la dinastía Ming, los Qing tienen una mayor apertura comercial, pero como consecuencia de esa apertura, pues, luego van a ser conquistados por los británicos. Imagínate, ¿no? Por ejemplo, se calcula, jóvenes, que entre 1741 y 1812 la población en China aumentó de 145 millones a 360 millones de habitantes. Justamente, pues, este crecimiento estimuló pues, la expansión de la producción agrícola, artesanal y así como también el tráfico comercial. Los productos chinos jóvenes se exportaron en todo el mundo. Por ejemplo, ¿qué exportaron mayormente? Caña de azúcar, algodón, papel, la seda y muchos objetos decorativos hechos de porcelana que antes pues nunca se había visto en el mundo. Las élites, la nobleza, los monarcas europeos contaban pues con vajillas, utensilios hechas de porcelana. Su vestimenta era hecha de seda, traída pues justamente de la China. Gracias pues al desarrollo comercial de la dinastía Qing. ¿Correcto? Vamos ahora entonces a terminar hablando pues del Japón medieval, ¿no? Bueno, de carácter feudal, ¿no? En la cual pues con el paso del tiempo los japoneses tenían pues que hacer un cambio notorio si querían pues evitar futuras invasiones, sobre todo pues por los europeos y los Estados Unidos que claramente pues militarmente eran muy pero muy superiores. Vamos a dar entonces el caso del Japón de los shogunes. A ver, alguien por ahí, en este caso, ¿se puede cambiar? O un ratito más esperamos. ¿Me avisan? ¿Se puede cambiar todavía?
Un rato, por Sí, profesor. Muy bien, vamos a esperar un rato más, entonces. Me avisan entonces. Vamos a hablar sobre el Japón de los shogunes. Profesor, ¿qué es un shogun? Bueno, el término shogun, jóvenes, es uno de los títulos pues, militares que hacen referencia a un comandante, ¿no? Que dirige sus tropas, ¿no? Ese es el término correspondiente. Ahora, justamente de la palabra shogun surge pues el shogunato. ¿Y qué significa? Bueno, fue un gobierno pues militar establecido en Japón, ¿no? Cuyo propósito es tratar de vigilar pues a los señores feudales, que cada uno pues tenía sus propias tierras, ¿no? Les comento rápidamente, ¿no? A ver, luego pues de un largo periodo feudal en el que los daimillo, o también llamados señores feudales en Japón, así se les conoce, daimillo, prácticamente dominaban todo el país, ¿no? Como tú puedes apreciar, ¿no? Ahí está el mapa de Japón, por ejemplo, cada uno pues estaba gobernado por un señor feudal, que era pues dueño de una determinada cantidad de tierras. Y Profe, bueno, también, ¿cierto? perdón, ¿Eso también se copió? sí, por favor, esa es la última parte, ¿ya? Ahí con eso terminamos. Y bueno, hay que recordar pues que en el siglo XVII se iniciaron pues intentos por centralizar, ¿no? El poder, que no esté disperso como lo que estaba pasando en Europa, ¿no? Que una poliarquía. En 1603 el emperador entonces eh, se ve obligado pues a nombrar a un alto jefe militar que tome el control, ¿no? Las riendas del poder. Y nombró pues como shogun o jefe militar a, to, a Tokugawa Ieyasu, ¿no? Bajo su gobierno, pues, traslada la capital a Tokio. A partir de pues Tokio se convierte en la capital de Japón, ¿no? Y va a imponer pues todo un sistema centralizador, ¿no? Para poder mantener vigilados a los señores feudales. Profesor, ¿copiamos esa parte? Sí, por favor, nos dice el Japón de los shogunes. Sí, así es. Ahora, los sucesores de Tokugawa van a cerrar el país, es decir, no va a haber apertura ni van a permitir cualquier influencia extranjera, ¿no? Y van a mantener su poder con el respaldo de los guerreros de una casta importante llamado samurái, ¿no? Los samurái es una casta guerrera que va a vigilar los intereses del shogunato. Profesor, ¿y en qué momento luego Japón se convierte en una poderosa país industrializado? Bueno, luego después de una serie de agresiones que va a sufrir por parte de Europa, Estados Unidos, ellos se dieron cuenta que era necesario cambiar completamente su sistema económico, político y social para hacer frente a esos nuevos enemigos que eran pues superiores tecnológicamente. Ahí pues donde se produce toda una restauración, pero eso se va a dar todavía pues durante el siglo XIX, ¿no? Con la dinastía Meiji, donde Japón se convierte pues en un país industrializado y para, deja de lado ser pues en este caso un país de rasgos feudales, ¿no? Muchos samuráis, por ejemplo, dejan sus armas y se convierten en prósperos empresarios, dedicados obviamente a la industria, como es el caso, por ejemplo, de Mitsubishi. El Mitsubishi era un samurái, ¿no? Que se convierte pues en un empresario
como parte obviamente de este cambio, de esta transformación que se estaba dando en Japón en esos años. Muy bien, chicos. Vamos ahí. ¿Alguna pregunta, de repente, alguna duda que tengan con respecto a la clase de hoy? ¿Todo claro?